Bienvenidos a un nuevo debate organizado por Redacción Médica con la colaboración de Galápagos. Hoy, en nuestro plató, se abordará el trabajo multidisciplinar en la enfermedad inflamatoria intestinal y el rol del farmacéutico de hospital en las consultas externas. Entre los temas principales se tratará el rol de cada uno de los especialistas en el manejo del paciente con colitis ulcerosa, así como la adherencia al tratamiento, el papel de las nuevas tecnologías en este ámbito y los retos que se presentan para enfocar el abordaje de esta patología en el manejo multidisciplinar. En esta ocasión, como ponentes, contaremos con Pablo Bella Castillo, enfermero de práctica avanzada en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Puerta del Hierro, María Elena Lobato Matilla, farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria del Centro de Enfermedades Mediadas por la Inmunidad del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Francisco Mesonero Gismero, gastroenterólogo y miembro de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Ramón y Cajal, Emilio Molina Cuadrado, farmacéutico hospitalario de la Unidad de Gestión Clínica del Hospital Universitario de Torre Cárdenas, y Ruth Serrano Lavajos, directora general en la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en este debate sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué os parece si comenzamos con Pablo Bella y nos cuentas un poco si el abordaje multidisciplinar impacta en la calidad de vida del paciente más allá de la remisión clínica? Bueno, yo creo que es una pregunta muy importante para empezar, y sobre todo porque creo que el paciente de enfermedad inflamatoria intestinal, y aquí esta tarde, ¿no?, que estamos diferentes protagonistas que pueden influir en el paciente, ¿no?, como médicos, pacientes, farmacéuticos, e incluso faltan mucho más, porque al final no solo hay que ver el paciente y la calidad de vida del paciente de la forma digestiva, ¿no?, como si fuera un aparato digestivo, sino que hay que verlo de una forma integral. Y eso significa, al fin y al cabo, de que no solamente nos vale una analítica, una muestra de heces o una prueba, ¿no?, sino que hay que ir un poco más allá, ¿no?, más allá de esa remisión clínica. Y bueno, aquí también quería aportar que muchas veces también, pues a lo mejor el equipo sanitario, pues a lo mejor tiene diferentes objetivos con los del paciente, ¿no? Aquí comentamos remisión clínica, pero ¿solamente nos quedamos en esa remisión clínica o podemos ir un poco más allá y buscar otra remisión, como por ejemplo de la mucosa? Yo creo que al final al paciente hay que verlo de una forma multidisciplinar, como decíamos, y de una forma integral. La calidad de vida se ve sobre todo dañada especialmente en aquel paciente con enfermedad inflamatoria mucho más compleja, y es precisamente ese perfil de paciente el que necesita, sin lugar a duda, un manejo más multidisciplinar, ¿no? Necesita probablemente un reumatólogo, un cirujano para asegurar un buen control de la enfermedad perianal, un psicólogo para asegurar un buen estado emocional, y precisamente es ese perfil de paciente el que va a ver mejorar su calidad de vida con un abordaje por más de un especialista. Yo, un poco en la línea de Pablo y de Francisco, decir pues que además de todo esto, la aparición de los tratamientos biológicos han supuesto un cambio en el paradigma del pronóstico de estos pacientes, y eso es bueno, pero por otro lado también hace que los pacientes cada vez tengan más años, tengan más comorbilidades y por tanto sean pacientes más complejos y que necesiten ser atendidos por un mayor número de especialistas. Entonces, que a mayor número de especialistas, las probabilidades de errores o que surjan problemas aumentan. Por tanto, ese trabajo multidisciplinar, pues de una manera u otra va a darle agilidad de respuesta y va a evitar esos errores de medicación, y por tanto va a impactar inevitablemente en su calidad de vida. Bueno, yo creo que lo que han hablado aquí todos los agentes del sistema sociosanitario son súper importantes. Desde la perspectiva del paciente, ese camino del paciente que recorremos desde que sentimos el primer síntoma, ese síntoma que ya te empieza a limitar tu vida, que ya no puedes hacer todo lo que te gustaría, hasta que empieza ese diagnóstico, que primero recorres un montón de diagnósticos diferenciales con pruebas. Luego tienes el brote, que nos clasifica cómo son las inmunomediadas, con unos brotes y, como han explicado muy bien, unas etapas de remisión, en las que nos encantaría que esas etapas de remisión no solo fueran recuperación de la mucosa, sino fuera recuperar toda nuestra vida que antes hacíamos. Y hay a veces, bueno, que en esa biografía de cada persona
porque estamos hablando en atención integral centrada en la persona y, como muy bien estamos aquí representados, integral necesita que muchos agentes sociales, también necesitamos profesionales sociales, pero profesionales sanitarios de diferentes ámbitos, para que nos acompañen en todo ese recorrido y siempre de la perspectiva de la persona y personalizando, y esa atención sea mucho más cercana, con un vínculo, una comunicación adecuada y sin todas las barreras que a veces tenemos en ese trato, como puede ser un hospital, una infraestructura, o a veces acceder, como muchas veces decimos, a la consulta médica, a las unidades que engloba todo, o el camino que ahora vamos aquí a recorrer, que es hacia la farmacia hospitalaria. Yo creo que está más o menos todo dicho, y más cuando ha hablado Ruth, que es, ¿no?, quien mejor nos puede decir qué es lo que realmente impacta en su calidad de vida. Como ha dicho, es hacer una vida normal, que no te limite en poder hacer tu vida de rutina, disfrutar de tus socios, de tu sexualidad y de una vida pues normal, ¿no?, que yo creo que es el objetivo final que tenemos todos, que los pacientes puedan hacer una vida sin limitaciones por su enfermedad. ¿Y cuáles son los roles indispensables de cada uno de los especialistas en el manejo del paciente con colitis ulcerosa que permitan un buen manejo del paciente? Y en este sentido también, ¿cuál debería ser el rol del farmacéutico hospitalario? Yo creo que el rol del farmacéutico hospitalario debe de ser el rol de un farmacéutico activo dentro de los equipos multidisciplinares, que tenga por objetivo y como finalidad el que el paciente tenga un tratamiento eficiente, seguro, eficaz, pero con el último fin, ¿no? No solamente eso, sino con el fin, como hemos hablado antes, de mejorar los resultados en salud de los pacientes y su calidad de vida. Sí, dentro de lo que es el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, los puntos que desde nuestra sociedad se han establecido en los que podemos intervenir son, en primer lugar, en la selección del tratamiento. Luego, una vez que se ha seleccionado, la validación de que ese tratamiento se da correctamente. Una vez que el paciente viene en conocer qué sabe el paciente sobre su tratamiento, reforzar lo que sabe y darle información adicional sobre lo que detectamos que no sabe, y luego hacer en las sucesivas citas de revisión el seguimiento de la eficacia y de la seguridad. Todo esto va a conseguir lo que ha dicho María Elena, ¿no?, conseguir una mayor eficacia y seguridad, una mayor eficiencia, pero que lo más importante es, con el resto del equipo multidisciplinar, conseguir unos buenos resultados en salud y en calidad de vida. Bueno, todo esto, ¿a qué nos lleva? Pues a que aprovechemos las diferentes citas en las que viene el paciente a nuestra consulta para conseguir convertirnos un poco en un puente de unión del paciente con el resto de especialidades. De manera que aprovechemos esa consulta para que todo lo que detectemos seamos capaces de escribirlo en la historia clínica, para que el resto de especialidades, aprovechar esa frecuencia con la que viene, sepamos explicarla al resto de especialidades y consigamos una atención continuada y sin fraccionar, que es lo que origina los errores de medicación. O sea, yo creo que en este camino del paciente, pues al final puede tener muchos baches o muchas trabas, ¿no? Y ya no solo de la clínica a nivel digestivo o de otros síntomas, sino a nivel laboral, a nivel escolar, incluso a nivel sexual, social, de pareja. Entonces yo creo que al final abordar estos puntos y tener una buena comunicación, una buena relación, que siempre se dice médico-paciente, pero bueno, creo que al final todos los agentes, ¿no?, que intervienen en este camino, pues creo que es muy importante, ¿no? Y nosotros un poco lo que intentamos es reforzar toda esa información, ¿no?, que se puede dar desde el médico o incluso desde farmacia, resolver todas esas dudas. Y también todos esos hábitos saludables que son muy importantes, ¿no? La adherencia a la medicación, que luego hablaremos, pero algo creo que muy importante que se hace desde enfermería, y creo que incluso innovador, que hay que tener en cuenta, es que al final la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad muy heterogénea y ya sabemos que puede ser imprevisible, es decir, que un día llama a la puerta. Y claro, ¿qué hace el sistema con ese paciente que empieza con un brote o con cualquier problema, ¿no? Pues creo que ahí desde enfermería intentamos abordar esa visita imprevista que tiene el paciente, intentando hacer una valoración, intentando hablar con el médico o con otro agente
para al fin y al cabo intentar solucionar ese problema puntual que puede tener el paciente, ya sea adelantando citas o simplemente con información, en fin, con diferentes herramientas que podemos utilizar. El rol que tenemos los médicos, los gastroenterólogos, pues yo diría que en el abordaje de estos pacientes es, por así decir, el más central, ¿no? Somos un poco los que orquestamos el manejo de estos pacientes. Yo siempre digo que la consulta del gastroenterólogo que ve pacientes con enfermedad inflamatoria pues debe tener mayor número de puertas disponibles para poder manejar a estos pacientes, y los roles principales pues es establecer, iniciar y concluir un proceso diagnóstico que a veces no se consigue en una única consulta. Hay diagnósticos realmente difíciles, lo decía Ruth, ¿no? Ese camino del diagnóstico diferencial pues nos toca a nosotros inicialmente, y una vez diagnosticado pues es un poco adecuar un tratamiento, otro tratamiento, monitorizar la enfermedad y bueno, orquestar un poco ese viaje que hace el paciente en farmacia, en enfermería, en urgencias, en un correo electrónico, con un reumatólogo. Es un poco un papel central. Bueno, a mí me gustaría saber cómo un paciente siente ese abordaje. Entonces, para nosotros ha sido un hito súper importante la evaluación de nuestra asistencia sanitaria, las unidades de enfermedad inflamatoria intestinal. Ahí se han evidenciado lo importante que es que se coordinen todos los profesionales sanitarios en una unidad, y que además son profesionales muy cualificados porque están especializados en lo último en nuestra enfermedad. Y esa perspectiva tan cualificada de profesionales tiene un gran valor en recursos humanos. Pedimos esos equipos humanizados en los que ellos tengan las mejores herramientas para podernos atender adecuadamente y tengamos esos espacios y ese acceso a la innovación y acceso a la asistencia sanitaria junto con todos sus tratamientos, que muchas veces es un conjunto de tratamientos, no es un tratamiento único, y en conjunto tomemos las decisiones compartidas, un conjunto de consejeros profesionales junto con un paciente cada vez más activo, más informado, más formado y corresponsable con su salud, para que en equipo podamos tener un mejor camino y conseguir los retos y sueños de las personas que tenemos enfermedad inflamatoria intestinal. Como sabéis, se habla mucho ahora de la humanización, ¿no? Y de poner al paciente en el centro del sistema, pero ¿cómo se consigue esto cuando se trata de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, yo esto del paciente en el centro me parece bien, pero o sea, no lo llego realmente a entender el concepto, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo el paciente tiene su vida, o sea, es un paciente con una enfermedad de Crohn, y nosotros, todos los agentes, tenemos que estar intentando ayudar, que si tiene algún problema, pues intentar solucionarlo al paciente, ¿no? Que esté bien formado, informado, y sobre todo eso, que el sistema le pueda responder. Creo que tiene que ser un paciente, más que en el centro, que tiene que ser un paciente corresponsable de su propia salud, de saber la medicación, de cuándo se la tiene que poner, de a dónde acudir si tiene algún problema con la medicación, si tiene algún problema con la enfermedad o si tiene algún problema social, ¿no? Que el sistema le podamos ayudar al fin y al cabo, que estemos ahí para ayudarle y apoyarle lo que necesite. Poner al paciente en el centro de la atención significa que el paciente esté formado y que forme parte activa del manejo y disponer de unidades de atención integral, de acceso directo, y que se le pueda dar respuesta muchas veces por parte de un comité multidisciplinar y no de un especialista aislado que muchas veces no puede responder a cuestiones que escapan un poco del proceso puramente fisiopatológico que es la colitis ulcerosa. Yo creo que la humanización, poniendo al paciente en el centro, como se dice, o sea, puede abarcar desde temas estructurales, ¿no? Como hacer entornos más agradables, cuartos de baño adaptados, salas de espera, consultas con una mayor intimidad, ¿no? O sea, y luego, por otro lado, creo que también nosotros como profesionales sanitarios podemos humanizar la asistencia pues manteniendo una escucha activa, una comunicación efectiva, mirando por el bienestar del paciente tanto físico como emocional, ¿no? Como ha dicho Ruth, muy importante es incorporándolo en la toma de decisiones, ¿no? Ante el tratamiento y la experiencia pues, que tiene en el hospital, ¿no? Desde el tratamiento hasta el resto de consultas y todo su periplo, ¿no? por el centro. Y luego pues colaborando, como se ha comentado antes, en todos los aspectos que tengan que ver con la formación y la información, ¿no? O sea que creo que ahí también hacemos una labor importante
en lo que respecta a la humanización de la asistencia. Y luego, por supuesto, creo que también aquí participan mucho y tendrá mucho que decir Ruth las asociaciones de pacientes, ¿no? Que pueden ayudar mucho en todo lo que es el tema de la humanización. Humanización nació ya por las profesionales sociosanitarias, o sea, atención centrada a la persona es cómo nos relacionamos las personas en un momento que estamos muy vulnerables. En ese momento necesitamos la calidez humana, respetar sus silencios, respetar sus tiempos, respetar su forma de vida. Todos somos diferentes y cada uno venimos de nuestra padre y nuestra madre. Entonces, en esa diversidad de personas llegamos a un hospital con un montón de estructuras que a veces nos asustan. Y cuando te sientes vulnerable, lo que se llama el síndrome de la bata blanca, tienes más miedo y en ese momento necesitas esa humanización que se empieza con las personas que también son profesionales. Y dentro de ese rol de profesionales, pues las asociaciones cada vez estamos teniendo ámbitos de actuación más profesionalizados, una ayuda entre iguales, esa ayuda desde otro paciente activo, formado, mentoring, que le pueda aconsejar cómo su día a día, esas situaciones a veces impactantes que te han pasado la primera vez, cómo otros pacientes expertos han llevado ese día a día, cómo gestionamos mejor los tratamientos, cómo gestionamos el hospital, las citas, cómo simplemente ir al colegio, ir a tu trabajo, cómo se adapta a tu trabajo. En esa aceptación de la enfermedad, que no es fácil, y en esa adaptación a tu vida, ese cambio, simplemente un cambio de ritmo, de rumbo, en el que todos estamos ahí trabajando en red desde la humanización. La adherencia es fundamental también para que los pacientes tengan una óptima respuesta al tratamiento. ¿Qué papeles juegan en ello el farmacéutico de hospital? Que la adherencia va unida al éxito del tratamiento es una evidencia que es incontestable, ¿no? A pesar de esa evidencia, hay datos que nos dicen que en torno al 50% de los pacientes no son adherentes a su tratamiento. Y además de esta evidencia también hay encuestas a nivel de la sociedad en el que desgraciadamente pues se pone luz en que no se realiza un seguimiento exhaustivo de la adherencia, sino que este se realiza pues cuando detectamos que el paciente puede ser poco adherente o cuando vemos que el tratamiento no está yendo del todo bien. Además, se une el que los tratamientos, gracias a Dios, cada vez tenemos más alternativas. Lo que se recomienda a nivel de las sociedades es que se realice un seguimiento de la adherencia por dos métodos. Por eso ese seguimiento de los pacientes que vienen a nuestra consulta, pero también por algún tipo de encuesta. Y esto, pues, en los diferentes años se está viendo que se está mejorando, pero todavía queda campo por mejorar. El papel del farmacéutico sí que es clave y es muy importante. No digo que, o sea, igual que el resto de los profesionales. Nosotros lo que sí que tenemos es quizás una mayor presencialidad en el mapa de experiencia del paciente, porque para recoger sus tratamientos nos tienen que visitar mensual o cada 2 meses, y entonces tenemos más oportunidad de verlos y de que nos cuenten sus problemas o de cómo les está yendo su tratamiento. Entonces, por el mero hecho de estar más presentes, pues tenemos más posibilidades de intervenir, de detectar faltas o problemas con la adherencia de los tratamientos, establecer pues unos ciertos pactos, ¿no?, con los pacientes, objetivos a corto y a largo plazo que permitan que pues eso, se comprometan con sus tratamientos de una forma activa y de la mano intentar pues eso, que antes de que se produzca ese fracaso por una falta de adherencia se puedan ir monitorizando esos posibles efectos secundarios o dudas o reticencias que puedan aparecer con sus tratamientos para que en la medida de lo posible los tratamientos sean exitosos y cuando cambiemos sea porque ya le hemos exprimido totalmente y no tenemos más posibilidades que cambiar, ¿no? Pero que no sea porque no estamos haciendo correctamente el tratamiento. Y yo creo que eso, el hecho de que el farmacéutico esté muy presente hace que tengamos un papel importante a la hora de monitorizar la adherencia. Yo creo que la adherencia es un problema real que no solo sucede con los biológicos, los medicamentos orales quizás probablemente es un problema mayor y cualquier profesional sanitario ejerce un papel fundamental. Yo creo que esto es una cuestión de rastrear y cuando no te lo dice el farmacéutico, que con los biológicos os agradecemos esto,
pues yo creo que muchas veces es la enfermería o nosotros mismos debemos de interrogar, además de diferentes formas, ¿no? El paciente pues muchas veces no lo va a confesar hasta que no se vea mal, o a lo mejor cuando te dice que ha abandonado el tratamiento han pasado 2 años. Entonces yo creo que es un tema que nunca debemos bajar la guardia y cuestionarlo siempre, preguntarlo siempre de diferentes formas, a través de análisis, porque es un tema fundamental. Bueno, pues yo creo que una de las funciones importantes que tenemos desde enfermería también es la adherencia, y ya no solo la adherencia de la medicación, sino la adherencia de hábitos saludables, del seguimiento de la enfermedad, en fin, al fin y al cabo de que sea un paciente activo, corresponsable y por lo tanto, ¿no?, que al fin y al cabo pues, el paciente se tome o se ponga la medicación, ¿no? Yo creo que es importante, lo comentaba aquí el compañero, y de hecho está demostrado, ¿no?, con evidencia, que los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal muchas veces no son muy adherentes con la medicación, ¿no? Entonces yo creo que al final lo que hace falta aquí es un trabajo de todos, y creo que la clave es el tiempo, ¿no? Al fin y al cabo pararnos un momento en esto, hablarlo con el paciente. Ya sabemos que a lo mejor el paciente por miedo, vergüenza, quizás no nos cuenta si se ha saltado una dosis. Entonces yo creo que al final la clave de esto, aparte de todos los trucos y todas las herramientas que podemos reforzar con el paciente, es el tiempo. Pararnos un segundo en esto y tratarlo con el paciente. Además tenemos un perfil diferente. Tenemos una enfermedad que va por brotes. Cuando estamos en brote, ¿qué queremos? La varita mágica. Queremos un fármaco que actúe súper rápido y en muy poco tiempo. En cambio, cuando estamos en remisión, nos encontramos muy bien y ya no nos apetece tanto tomar fármacos. Creo que es algo también natural. Y es diferente un paciente leve que un paciente moderado grave. Un paciente moderado grave, aunque sea muy adherente, va a tener un fracaso del tratamiento. En ese momento es también muy delicado. Tu tratamiento ha fracasado y tienes que ver dentro de todo el arsenal de innovación terapéutica qué camino vas a seguir, o qué camino vamos a tomar, o qué estrategias de tratamientos. Además, muchas veces tomamos no solo uno, polimedicación. En esa polimedicación esos fármacos interaccionan. Y también nos tenemos que hacer nuestra planilla para que no se nos olvide ninguna dosis. Y volvemos al camino del fármaco, ¿no? Vale, ¿cómo hago mi vida? Pero también cómo es ese fármaco, cómo es esa posología, la vía de administración. No es igual la vía oral, subcutánea o intravenosa. Intravenosa nos hace ir a farmacia, a hospital de día. Ya tienes que dedicar un día cada 2 meses, un día cada mes, o depende. La subcutánea necesitas conservar el fármaco y ver en qué momento te lo vas a poner. Si en ese momento tienes un bajón, intentas que no sea cuando te afecta en tu mayor productividad o laboral o de ocio. Cuando vas a viajar, tienes que planificar tus viajes y ver igual cómo ese fármaco, si necesita una conservación con nevera, tienes que ser muy consciente y no romper la cadena del frío. Y cuando viene ese efecto secundario, ¿a quién acudo? ¿En qué momento? ¿A quién llamo? ¿A quién se lo cuento? ¿Es un síntoma más de mi enfermedad o echo la culpa a este fármaco? Y luego, ¿qué vínculo tengo? ¿Tengo un vínculo cercano? ¿Realmente tengo miedo de contar lo que me sucede porque me van a regañar? ¿O qué pasa si le cuento no quiero tomar el fármaco o se me ha olvidado o en este momento estoy a 1000 cosas, soy también cuidador de otra persona, tengo problemas y a veces nos descuidamos de uno mismo porque estamos centrados en la periferia? Creo que todos los que estamos aquí somos personas y el día a día no es fácil. Y la adherencia conlleva muchísimas patas en las que sí tenemos que trabajar mucho en conjunto para que cada pata podamos tener una solución en conjunto y paliar las faltas de adherencia con las faltas de farmacovigilancia, que ya sabéis que yo soy muy en una farmacovigilancia asistencial, y que nos acompañéis en ese camino para que realmente la eficiencia de toda la inversión en fármacos tenga el mejor resultado en valor para las personas con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y qué opináis del desarrollo de nuevas tecnologías como son ChatGPT, la inteligencia artificial? ¿Son útiles en el ámbito sanitario y en particular en el manejo o abordaje de este tipo de pacientes? No sé si conocéis alguna experiencia que nos podáis contar. Bueno, a ver, yo creo que la inteligencia artificial pues seguramente tiene unas alternativas muy prometedoras en diferentes aspectos, ¿no? A la hora de, pues no sé, de incluso ver la probabilidad que tienes de desarrollar la enfermedad, prever cómo vas a evolucionar, incluso poder predecir si tu tratamiento puede ser eficaz o no en función de determinadas condiciones.
yo creo que potencial tiene mucho y que si se incorpora en la práctica clínica, pues seguramente será una herramienta más que nos va a ayudar a este objetivo que tenemos, ¿no? De conseguir los mejores resultados y esa medicina personalizada de la que tanto hablamos, ¿no? Y además lo hará facilitando el que también sea más eficiente para el sistema sanitario, ¿no? Una vez que esto se integre. Yo experiencias a nivel de farmacoterapia, no es que sean grandes ni sean muy revolucionarias, pero sí que es verdad que ya hay pequeñas herramientas que nos ayudan, ¿no? Incorporando datos clínicos, microbiológicos y farmacoterapéuticos, y nos alertan pues, de si ese paciente puede tener interacciones o mayor riesgo de efectos secundarios, o si por determinadas mutaciones un tratamiento puede estar contraindicado o se prevé que puede tener una peor respuesta o una pérdida de respuesta precoz. Yo creo que poquito a poco ya vamos incorporando esta tecnología, aunque es verdad que todavía es un mundo muy por explorar, pero creo que es muy prometedor y que seguro que nos aportará muchísimo. Tanto para la inteligencia artificial como para tecnologías como ChatGPT, le falta todavía dos cuestiones muy importantes dentro de la práctica clínica, es ver la validez que pueden tener y sobre todo la aplicabilidad, ¿no? Es decir, cuánto realmente van a ser útiles para manejar un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Sí que disponemos de otro tipo de aplicaciones o herramientas en salud, aplicaciones para monitorizar la enfermedad, para que el paciente pueda contactar con su unidad de atención o de adherencia a un tratamiento, de monitorización con calprotectina. Pero más allá de esa experiencia, desde luego la inteligencia artificial todavía está, digamos, en desarrollo y ojalá nos pueda servir de verdad para ampliar este conocimiento que sin duda pues, será necesario. Bueno, la inteligencia artificial actualmente está haciendo sus primeros pinitos y esos primeros pinitos vienen de la mano fundamentalmente de técnicas de Machine Learning que lo que hacen es sistematizar y estandarizar las predicciones del desarrollo de la enfermedad, del pronóstico de la enfermedad o de las probabilidades de que un fármaco vaya mejor que otro. En otro orden de cosas, esas predicciones también en la forma que tienen las moléculas ayudan a que se utilice la molécula que va a interaccionar de mejor manera con el receptor de la enfermedad, o incluso se pueden, en estas máquinas de análisis de datos, se pueden introducir imágenes y que esto nos ayude a realizar un mejor diagnóstico. Todo esto ¿en qué línea va? Pues en una medicina de precisión. ¿Y eso en qué va? Pues lo que ha dicho María Elena, que sea una sanidad más eficiente, ágil y que llegue a resultados más personalizados. En cuanto a algunos ejemplos de inteligencia artificial, he visto que en Fuenlabrada justamente están haciendo eso, meten imágenes de pólipos, entonces cuando se realiza el diagnóstico con el endoscopio, pues la maquinita te encuadra el pólipo y además te dice las probabilidades de que sea tipo adenoma o no adenoma. Y en cuanto a ChatGPT, bueno, pues estuve, como se dice, bicheando, ¿no? La verdad es que me responde esto. Y bueno, si uno dice, ¿cómo se trata la colitis ulcerosa? Bueno, pues ChatGPT lo que te da es una batería de respuestas. No te dice, pues esto se trata así. O si dices, pues mira, tengo fiebre, tengo diarrea, me siento cansado, no sé qué. Y dices, pues mira, puedes tener esto, puedes tener enfermedad de Crohn, puedes tener artritis reumatoide, te da probabilidades. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que a día de hoy todavía no es un médico virtual, ni mucho menos, pero sí que creo que en los próximos meses o años nos vamos a encontrar cada vez más en nuestras consultas con pacientes que nos van a decir ChatGPT me ha dicho esto. Entonces tenemos que saber cómo vamos a gestionar ese asunto. Bueno, por otra parte tenemos los retos para poder enfocar el abordaje de la colitis ulcerosa en el manejo multidisciplinar, ¿no? Ruth, ¿cuáles serían estos retos? Los retos es la coordinación sociosanitaria de los profesionales, poder invertir en recursos para tener unidades de enfermedad inflamatoria intestinal
y que tengamos más equidad y más acceso a la innovación, súper importante, y bueno, profesionales muy cualificados y que tengamos un sistema sostenible. Entonces todos tenemos que ser conscientes de la sostenibilidad y de que bueno, también decisiones compartidas en gestión sanitaria. Necesitamos que los agentes que están en el día a día, todos los agentes representados, estén en esa toma de decisiones a nivel macro, que ahora mismo pues, todavía no tenemos esa influencia del día a día, y con agentes me refiero a todos los que estamos aquí y los representantes de pacientes. Es muy importante que nos escuchen para que realmente conozcan cómo hay que invertir en salud. Es verdad que la enfermedad inflamatoria ha cambiado mucho, esos retos ha cambiado mucho, la forma de, en práctica clínica como se hacía antes, los medicamentos, y por mí, por la parte que me toca, creo que ha sido una gran innovación meter en estas unidades cualificadas la figura de enfermería, ¿no? De enfermería de práctica avanzada, porque muchas veces, y lo hemos estado aquí hablando durante la tarde, el paciente puede tener diversos problemas, ¿no? Ya sea de información o de la misma enfermedad. Entonces, que desde la unidad nosotros podamos darle una respuesta y poder solucionar ese problema, ya no es que solo gana el paciente, ¿no? Sino que gana el sistema y la sociedad en general en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una innovación importante ha sido efectivamente la figura, ¿no? de enfermería en estas unidades. La atención integral pasa por tener realmente un sistema de atención multidisciplinar real, con una estructura física real y digna, ¿no? Que esto falta en muchos hospitales. Al final la multidisciplinariedad pasa porque el digestivo vaya a tocar la puerta al reumatólogo, que ese día está saliente de guardia y te quedas apuntado a llamarle al día siguiente, ¿no? Debe haber sistemas de atención y estructuras perfectamente definidas en las cuales uno no tenga que ir a buscar ni pedir un favor a otro especialista, ¿no? Y que esto exista de verdad y que se dignifique el tiempo que uno está con un paciente con una enfermedad compleja como es la enfermedad inflamatoria intestinal, y que a veces no sucede. Es verdad que aquí nos estamos centrando mucho en el ámbito hospitalario, pero yo creo que también es muy importante la coordinación y trabajar con la atención primaria, ¿no? Porque los pacientes al principio donde van es allí, ¿no? Entonces creo que también es fundamental incorporar en esa coordinación, en esa elaboración de protocolos y procedimientos conjuntos de actuación a la atención primaria y establecer redes de comunicación ágil, ¿no? Entre los profesionales intrahospitalariamente, pero también con los profesionales que están extrahospitalariamente y que también ven a estos pacientes. Muchas veces, pues eso, son a los primeros que acuden, ¿no? Entonces, creo que también para cerrar el círculo es muy importante incorporar a la atención primaria en ese equipo multidisciplinar que ve a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Yo aquí, por aportar un poco lo que tú estabas comentando, efectivamente creo que en alguna ocasión se ha hecho formación, ¿no? Con los especialistas de enfermedades inflamatorias intestinales y con los médicos de atención primaria, ¿no? Y es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos ahí en el hospital protocolizado un sistema, ya sea por urgencia o por atención primaria, en donde si el paciente acude a atención primaria y lo puede resolver con el médico, fenomenal. Y si no, pues ya lo derivan directamente al correo que tenemos en la unidad y un poco lo intentamos tratar desde la unidad directamente. Es verdad que a lo mejor hay que trabajar un poco eso porque quizás el paciente, ¿no? Con el que tiene confianza al final con su médico de enfermedad inflamatoria intestinal o con enfermería o farmacéutico, ¿no? Pero creo que sí, que al fin y al cabo trabajar de forma conjunta. Sí, porque luego muchas veces son pacientes que pueden tener otras comorbilidades, ¿no? Pueden tener hipertensión arterial, pueden tener hiperlipidemia, ¿no? Otros factores de riesgo asociados que también son muy importantes monitorizarlos y que, bueno, pues a lo mejor no es en lo que se centra el gastroenterólogo o el reumatólogo, sino que es su médico de atención primaria el que a lo mejor controla esas otras comorbilidades, ¿no? Que son más de primaria, por así decirlo. Entonces, yo creo que es importante incorporar a esa gente en el equipo multidisciplinar. ¿Y qué herramientas sería necesario implementar para poder realizar una mejor labor de cara al paciente, Francisco? Pues yo diría tiempo, dedicación, recursos, ¿no? Al final, quiero decir, la jornada tiene las horas que tiene, el número de pacientes que tenemos en las consultas, pues yo creo que ya es conocido por todos, y al final todo pasa por, con mayores recursos se da una mejor atención a los pacientes, ¿no? Disponer de personal sanitario, de compañeros especialistas en psicología, en nutrición, que muchas unidades carecemos de ellos para dispensar a los pacientes la mejor atención que puedan tener.
Bueno, yo creo que es esencial una historia clínica sociosanitaria accesible y para todo el territorio, incluso cuando tienes movilidad. Es una cosa que estamos requiriendo mucho esa herramienta y que el paciente tenga acceso a esa herramienta. Además, en un sistema descentralizado, muchas veces nuestra movilidad, ya sea porque quieres hacer un viaje, un Erasmus, se ve muy complicada por no tener esas herramientas. Incluso cuando quieres acceso a diferentes profesionales, no hay equidad en todo el territorio, tienes una patología más compleja y quieres acceder al profesional que más experiencia tenga en ese momento, tampoco es fácil. Recursos humanos es la herramienta más importante, pero también esos planes de conciliación. Ese aumento en la gestión de citas, en los horarios, incluso el hospital de día o farmacia hospitalaria, domicilio, pido siempre, por favor, farmacia hospitalaria a domicilio, y esa interacción entre los diferentes niveles asistenciales, como han dicho muy bien. El nivel primario es súper importante, estar muy coordinado, la enfermera de casos, súper importante para nosotros, la oficina de farmacia, el poder hacer esta red de interacciones y que cada vez exista un mejor acceso. Y cuando tengamos que viajar, lo vuelvo a repetir, tenemos muchísimas barreras y sobre todo con los fármacos biológicos. Para poder realizar una mejor labor cara del paciente, lo que tenemos que dar valor es lo que realmente necesita el paciente, pues entornos adaptados, ¿no? Empezando muchas veces por los cuartos de baño para pacientes con este tipo de enfermedades. Lo que comentaba Ruth, de intentar dar una atención personalizada y adaptada a las necesidades de los pacientes, que cada día contamos con más herramientas, ¿no? Tenemos aplicaciones móviles donde los pacientes pueden comunicar directamente con sus profesionales sanitarios para consultarles cosas relacionadas con su tratamiento, con sus citas médicas. Ya a raíz de la pandemia ya es el boom de la tele, ¿no? Ya hay muchas más consultas de seguimiento telefónicas, ¿no? Que no hace falta que el paciente se desplace. También a raíz de la pandemia en muchos hospitales fue el punto de partida para acercar la medicación al paciente y poner en marcha programas de dispensación a domicilio con seguimiento por parte de la oficina de la farmacia hospitalaria, pero no necesariamente requiriendo la presencia física del paciente si está en una situación estable, ¿no? Entonces yo creo que son herramientas que están en marcha, aunque todavía se podrían, ¿no?, implementar en más sitios y que todavía queda mucho por explorar, pero que yo creo que va un poco en el camino de intentar dar al paciente el servicio que realmente necesita y acercarnos a él y a sus necesidades. Se ha visto este cambio, pero no solo de palabras, sino un cambio real, ¿no? Lo de que hablamos de farmacia a domicilio, en fin, todo lo que hemos comentado, que creo que al final viene en el beneficio del paciente. Y por comentar ya de forma muy breve, hay una herramienta que ya existe, que está hecha por diferentes profesionales de diferentes profesionalidades de forma multidisciplinar, que se llama Educa Inflamatoria, donde hay muchísima información, incluso para viajes, de diferentes patologías que si no la conocen los pacientes les invito a que entren y que miren los diferentes apartados. Emilio, la participación del farmacéutico de hospital en el manejo multidisciplinar de la colitis ulcerosa no es uniforme en todo el territorio, ¿no? ¿De qué depende esto? Efectivamente, no hay una homogeneidad y parece que para conseguirlo esto solamente puede pasar por dentro de la especialidad, de una especialización y de una acreditación de esa especialización en la que se acredite que, sobre todo, los dos puntos fundamentales, que son la medición de los resultados en salud y la estratificación de la complejidad farmacoterapéutica del paciente, que todos los farmacéuticos lo hagamos de la misma manera. Por tanto, se debe de fomentar desde nuestra sociedad, la SEF, mecanismos de acreditación en esa forma especializada de trabajar. ¿Y cómo puede mejorar su participación en ese abordaje multidisciplinar? Bueno, yo creo que para que nosotros podamos, lo traduzco como estar más presentes, ¿no?, en esos equipos. Bueno, yo creo que esto depende, por un lado, de recursos humanos, porque no en todos los servicios de farmacia existe el mismo personal atendiendo a los pacientes que acuden a recoger allí sus tratamientos.
Hay algunos centros, yo en el que trabajo tenemos esa suerte de que tenemos un centro específico para enfermedades inmunomediadas, pero en la gran mayoría de los hospitales las áreas de pacientes externos reciben pacientes no solamente de gastroenterología con enfermedad inflamatoria intestinal, reciben pacientes oncológicos, con enfermedades infecciosas, y los farmacéuticos que los ven son los mismos farmacéuticos para todo. Entonces, se requeriría un mayor número de personas, en este caso farmacéuticos especialistas, dedicadas a esas unidades. Yo creo que algo que ayudaría a que ese número se incrementara es que precisamente en esa acreditación de unidades, que ya lo he dicho alguna vez, es verdad que tú ves, ¿no? Tiene que estar el enfermero de práctica avanzada, es importante el servicio de radiología, de cirugía, pero en ningún momento aparece el nombre del farmacéutico. Y yo creo que ahí sería una cosa que ayudaría, a su vez, cuando se quiera acreditar una unidad de enfermedad inflamatoria, pues que incorpore esa figura, ayudará a los hospitales a poder luchar por tener un farmacéutico especialista en enfermedad inflamatoria intestinal en sus consultas de pacientes externos. Y luego también el que esté más o menos integrado un farmacéutico en los equipos también muchas veces depende de la relación que tiene esa farmacia con ese servicio clínico, ¿no? Muchas veces pues tienes mayor relación con los servicios que te lo ponen más fácil o que son más colaboradores, ¿no? Entonces yo creo que es un conjunto, ¿no?, de medidas a tomar. Por un lado, un incremento de recursos humanos y por otro lado, pues la relación entre los profesionales. Lo que decía Emilio de acreditación de unidades ya existe. Recientemente se han acreditado algunas unidades de pacientes externos de hospitales con una acreditación de calidad que se llama CUPEX, que está precisamente promocionada por nuestra Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, donde se intenta, precisamente lo que se acredita es que esos pacientes reciben una atención homogénea, sistematizada, con una categorización de pacientes estratificados en función de su complejidad. Y yo creo que ese es el camino, ¿no?, también de ver cómo se da esa calidad en la asistencia, pero que es fundamental para que pueda existir homogeneidad, que contemos todo el mundo más o menos con los mismos recursos, porque obviamente donde haya 2 farmacéuticos no se puede prestar la misma atención que donde hay 10, por ejemplo. ¿Y cuáles son las tareas habituales que realiza el farmacéutico hospitalario de cara al paciente con enfermedad inflamatoria intestinal en las consultas externas? En este caso, ¿el abordaje es homogéneo en todos los hospitales? Pues por lo que te comento, no sé, probablemente no, porque no habrá los recursos, pero sí que contamos con una guía de atención farmacéutica para el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal elaborada por el Grupo GTI de la SED, donde establece, ¿no?, un itinerario, cómo deben de ser esas visitas, fundamentándose en 3 pilares básicos, ¿no?, que es la coordinación con el equipo asistencial, el seguimiento farmacoterapéutico y la formación y educación del paciente, ¿no? Y con esos 3 pilares, pues lo que se pretende es lo que ya hemos comentado anteriormente, que el tratamiento sea lo más eficiente y seguro posible, que se consigan los mejores resultados en salud y la mejor calidad de vida de ese paciente. Y por otro lado, pues a través de la entrevista motivacional y la formación y la información, pues cada vez tener pacientes más proactivos, más empoderados y con un mayor protagonismo a la hora de liderar, ¿no?, su tratamiento. Como he comentado antes, las funciones del farmacéutico es la selección del tratamiento, la validación, en esa primera consulta el dar la información al paciente y luego hacerle un seguimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos son los puntos en los que intervenimos, pero aparte de la guía que ha dicho María Elena, hasta la aparición de esa guía, que es relativamente reciente, pues no existía un procedimiento, ¿no?, sistemático para hacer cada uno de estos puntos, sino que cada uno pues lo hacía de la mejor manera que podía. De hecho, pues en el seno del proyecto MAPES, ¿no?, en 2016 se hizo una encuesta preguntando sobre estos aspectos, entre ellos la homogeneidad, y se repitió la encuesta en el 2022. Se ha visto que se ha mejorado, pero todavía queda bastante por avanzar en esa homogeneización, ¿no? Y por eso, pues, guías como las que nos ha dicho María Elena nos van a ayudar a conseguir un poco que todos trabajemos de una manera similar, sobre todo en esa estratificación, ¿no?, ya que en esa guía pues, determina cuáles son los ítems que hay que valorar para ver cómo de complejo es el paciente, y por tanto nos va a dar una herramienta para conseguir esa armonización en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Tienes razón de que no están dentro del equipo, pero es verdad que nosotros tenemos muy buena relación ahí. Está dentro de la guía del equipo. Dentro de la guía, efectivamente. Nosotros tenemos muy buena relación y sí lo tenemos dentro del equipo, y es verdad que no me lo imaginaría
hoy en día, y es verdad que es algo que he visto en mi hospital y que por desgracia no existe protocolizado en diferentes hospitales. Y es verdad que hay que tener en cuenta que cuando el paciente sale de la consulta del médico con muchas dudas, muchos miedos, y encima ahora le han hablado de un tratamiento biológico que se lo tiene que poner, entonces va a farmacia, se lo explicáis, se lo comentáis, y después va a enfermería y reforzamos toda esa información del médico, del farmacéutico. Yo creo que eso para el paciente es un valor, que se va a su casa más tranquilo, sabiendo toda la información, porque al fin y al cabo recibe tanta información que muchas veces se quedan bloqueados, ¿no? Entonces, estructurar toda esa información y al final trabajar de esa forma conjunta creo que es clave, ¿no? Y también en el sentido de la accesibilidad que tenéis de cuando un paciente tiene algún problema con la medicación, que ha perdido la cadena del frío, que se va de viaje, por ejemplo, cómo podemos solucionar, si podemos facilitarle más medicación. Son muchas veces pacientes jóvenes donde a lo mejor se van una temporada afuera, ¿no? Trabajar de forma conjunta en ese sentido creo que es muy importante al fin y al cabo para el paciente. Vamos, estoy totalmente de acuerdo. Desde el punto de vista del paciente es esencial. Pienso que pertenecen ya a la unidad multidisciplinar de enfermedad inflamatoria intestinal, porque después de una asistencia, un asesoramiento por un médico o un enfermero, necesitamos el segundo camino, es el tratamiento. Vamos a tener un tratamiento y sobre todo el paciente moderado, grave, complejo, en el que tiene más de una patología o alguna otra inmunomediada. Entonces, en ese momento, pues pedimos farmacéuticos a pie de cama, pedimos farmacéuticos mucho más cerca, con más tiempo, un trato más cercano, que nos expliquen ese tratamiento que nos pueden tener a llevar una mejor vida. Entonces, necesitamos mucho conocer el fármaco, cómo manejarlo, cómo administrarlo y, bueno, incluso detectar malos manejos que a veces ni somos conscientes. Y, bueno, yo pido incluso sesiones clínicas, en ciertos casos, donde se valore en conjunto las estrategias de tratamientos, que cada vez esto está avanzando más y va a haber que hacer un manejo incluso de varios fármacos o de varios biológicos para ver cuál sería lo más eficaz y seguro para cada momento y cada persona. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este debate y ha sido un placer. Gracias.